Para esta, eh, para esta segunda semana vamos a trabajar todo lo referente a modificadores. ¿Qué son los modificadores? Los modificadores son efectos que nosotros le aplicamos a geometrías, sea estándar, extendidas o primitivas. En este caso vamos a coger una primitiva estándar, un box. Esa geometría tiene unos parámetros, como hemos visto, tiene su parámetro de ancho, alto y longitud, y tiene una cantidad de segmentos que el efecto depende mucho de la cantidad de segmentos que tenga esa geometría. Entonces vamos a poner mucho cuidado a la hora de colocarle los segmentos a las geometrías para poder ver el efecto. Bueno, entonces entremos en los modificadores. Modificadores, vamos a la segunda pestañita que hay acá que se llama modificadores y nos aparece una lista. Toda esta lista de efectos son los efectos que trae 3D Max para aplicarles a las geometrías estándar. Vamos a empezar viendo los más utilizados y los otros irán viendo de acuerdo al elemento que usted necesite modificar o que necesite hacerle cambios. Vamos a empezar con un primer elemento que se llama taper. Taper, vamos a seleccionarlo. Entonces vemos acá en esta esquina cómo nos aparece el modificador y aquí nos aparecen los parámetros. Son efectos parametrizables que simplemente cambiamos el parámetro y vemos cómo nos permite modificar ese objeto en el ancho y en la altura. Vemos cómo nos permite encogerlo y aquí nos va a permitir dar una curvatura a ese efecto. Entonces vemos cómo ese efecto que en realidad era una caja, se fue convirtiendo en otro objeto completamente diferente. Entonces este parámetro lo podemos aplicar siempre en los ejes Y o en los ejes, vemos cómo cambia en el eje X, en el eje Y. En este caso lo vamos a aplicar en el eje Z. Vemos acá que nos queda una lista de modificadores. Dentro de la lista de modificadores nosotros podemos abrir el modificador y nos aparecen dos elementos muy importantes. Uno que se llama el gizmo, que es un objeto el que permite darle la forma al objeto. Vemos cómo lo podemos desplazar, en una dirección, sea en el eje Y, en el eje X o en el eje Z, y el objeto automáticamente cambia su forma. Vemos acá como ese elemento que era un box, que era una caja, con solo mover el gizmo, entonces podemos construir o crear un nuevo objeto. Y lo mismo pasa con el centro. Si nosotros nos paramos en el centro, vamos a poder desplazar el elemento, el centro del efecto, y si nosotros cambiamos, sea la curvatura o sea el objeto, va a tomar una nueva forma. Entonces podemos mover sea el gizmo, podemos mover sea el centro o podemos apagar el efecto. Entonces vemos acá tenemos para prender el efecto, para mover el gizmo o para mover. Si necesitamos cambiar los parámetros de la caja, entonces podemos pasarnos acá. Acá tenemos el elemento box y acá tenemos el modificador que le hemos aplicado. Estos mismos forma de trabajar los modificadores, sea con un efecto u otro, siempre vamos a encontrar que todo modificador tiene un gizmo, tiene un centro y tiene el objeto base. En caso de que nos toque cambiar el elemento, vemos que si necesitamos cambiar las medidas o los parámetros iniciales de ese objeto, podemos desplazarnos al objeto box o al objeto que tenemos y vemos cómo nos va a quedar modificado o aplicado el efecto que queremos a ese elemento.